A veces, las historias más profundas no se encuentran en libros polvorientos, sino que viajan en el susurro del viento helado. Hoy vamos a contar una de esas leyendas, un relato que nos llega del lejano norte y que habla de cómo el tiempo, la magia y nuestros propios recuerdos le dan forma a todo lo que nos rodea. Para poder entender lo que viene a continuación, es fundamental quedarse con esta idea. El mundo de nuestra historia no es un lugar inerte, es un sitio donde el paisaje respira, donde las montañas bien podrían ser los huesos de un titán dormido y los ríos sus venas. Un lugar que está vivo en el sentido más literal de la palabra. Y en este mundo tan vivo y mágico nos encontramos con nuestro protagonista, Erik, un maestro relojero de Estocolmo. Un hombre, digamos, anclado a la realidad. Alguien que solo cree en aquello que puede ver, tocar y sobre todo desmontar con sus herramientas. Su taller era como un santuario dedicado a la lógica, un universo perfectamente ordenado de engranajes y muelles donde los mitos, las leyendas, no tenían ninguna cabida. Para él eran solo cuentos para contar alrededor del fuego. Pero claro, una tarde, la puerta de su taller se abrió y entró una ráfaga de aire gélido con un aroma a pinos muy antiguos. Era una mujer de Laponia, una especie de emisaria de ese mundo de cuentos que él siempre había negado. Y desde luego no venía a que le arreglara un reloj de bolsillo. Lo que le propuso fue una tarea imposible. Le pidió que viajara al mítico Valle de los Ecos para reparar un reloj que, en teoría, no debería ni existir. El llamado reloj del mundo se había parado y con él se había detenido el pulso de todo el norte. Erik, a pesar de su escepticismo, no pudo ignorar un desafío de tal magnitud. Así que aceptó. Y su viaje hacia el norte fue mucho más que un simple desplazamiento. Fue como sumergirse en una realidad paralela, donde las leyes de la física que él tanto defendía empezaban a perder todo el sentido. El viaje en sí ya es una metáfora de su transformación. Empezó en la comodidad de un tren, lo último que le conectaba con su mundo ordenado. Luego pasó a un trineo, que ya lo sumergió en una naturaleza salvaje, casi consciente, un lugar donde el silencio parecía hablar. Y aquí llega el punto de no retorno. El instrumento en el que más confiaba Erik, el símbolo de su lógica y su precisión, de repente, falló. Las manecillas empezaron a girar sin control alguno. Era la señal inequívoca de que había cruzado un umbral a otro mundo. Y entonces, ante él, se alzó el reloj del mundo, y de entre las sombras surgió su guardián, un troll de las rocas de 3 metros de altura, con la piel de granito y los hombros cubiertos de musgo. Por primera vez en toda su vida, Erik dejó caer sus herramientas al suelo. El troll le reveló que la naturaleza del problema era distinta. Era un desafío que ni sus mejores alicates ni su aceite más puro podían resolver. El troll le contó la verdad. La avería no era mecánica. Aquel reloj, al que llamó el eje de los sueños, no funcionaba con engranajes normales. Se alimentaba de la creencia de la gente en la magia del invierno. Una creencia que en el mundo moderno casi se había extinguido. Y por eso el tiempo se había congelado. Así que el gran engranaje no estaba oxidado. Estaba atascado por una especie de sustancia metafísica, una cosa negra y pegajosa a la que llamaban el olvido. Se había generado por el escepticismo y el desapego del mundo. La solución, por tanto, iba mucho más allá de una simple reparación. Y así, de pronto, Erik se vio frente a la lección más difícil de su vida. Ya no se trataba de muelles o de engranajes. Era una decisión que enfrentaba su propia identidad contra el destino de todo el norte. Para que el tiempo volviera a latir, tenía que hacer un sacrificio de un valor incalculable. Debía entregar su posesión más preciada, el muelle del primer reloj que le regaló su abuelo. Esa pequeña pieza de metal contenía el recuerdo exacto que encendió su pasión por la relojería. Entregarlo significaba borrar para siempre el origen de su vocación. Con las manos temblorosas, tomó una decisión. Se acercó al corazón de aquel mecanismo gigante e introdujo el viejo muelle de su abuelo justo en el centro del eje de los sueños. Y por un instante se hizo un silencio absoluto, total. Y entonces, clac, un único sonido metálico, limpio y resonante, rompió ese silencio y su eco recorrió todo el valle. El engranaje gigante empezó a girar, muy lentamente, y aquella sustancia negra, el olvido, se resquebrajó y cayó al suelo como si fuera ceniza. El tiempo había reanudado su flujo, y el cielo lo celebró con la danza más espectacular que se pueda imaginar. La aurora boreal estalló con una furia de colores increíble, devolviéndole el pulso al norte.
Aquella experiencia, como es lógico, cambió a Eric para siempre. Despertó a cientos de kilómetros de allí, sin recordar muy bien cómo había llegado, pero sintiéndose diferente, transformado por dentro. El viejo muelle de su abuelo había desaparecido, y con él el recuerdo del por qué amaba la relojería. Pero su habilidad no solo seguía intacta, sino que se había enriquecido. Ahora mezclaba su técnica precisa con una nueva intuición, con una especie de magia sutil. Había aprendido la gran lección de toda esta aventura, que el universo no es solo un mecanismo preciso y matemático, sino que también es un poema. Su transformación, de ser un hombre de ciencia pura a alguien que entiende la magia de los engranajes, se había completado. Ahora lo entendía todo. No era solo la precisión de un muelle lo que marcaba el paso de los días, sino algo mucho más profundo. Es un corazón de piedra y un engranaje de sueños lo que nos mantiene a todos en movimiento. Y esta leyenda al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. La misma que seguramente se llevó Eric a casa y le acompañó el resto de su vida. ¿Y si el tiempo no es solo algo que se puede medir en un reloj, sino algo que se siente? Un ritmo invisible que, quizá, es lo que de verdad nos mueve a todos.